Estimados participantes, esta ocasión vamos a hablar de la función jurisdiccional en materia electoral y el objetivo general de esta asignatura será que al concluir la misma, los participantes sean capaces de distinguir las características de los medios de impugnación establecidos en el derecho electoral mexicano, así como los principios y reglas que rigen a estos medios de impugnación para poder llevar a cabo los actos necesarios para la sustanciación y resolución. Pero esto no puede ser posible si no sabemos cómo nace nuestro sistema de control jurisdiccional en materia electoral. Así es que en estas primeras sesiones hablaremos de sus orígenes, de la evolución paralela que ha tenido en relación con el juicio de amparo, de manera tal que, retomando aquí una división histórica que hace el doctor Jesús Orozco Enríquez, diremos que la justicia electoral se divide en tres grandes etapas. Una primera etapa que vamos a denominarla de contencioso político, y explicaremos a qué nos referimos con esto, una de contencioso mixto y uno de plenamente jurisdiccional. ¿Por qué hablamos de un modelo de justicia electoral de naturaleza política, un contencioso político? Este es, digamos, el periodo más amplio de nuestra vida institucional para resolver disputas electorales y abarca desde nuestra vida independiente como nación hasta 1987. Vean ustedes que estamos hablando de más de un siglo y medio donde los conflictos político-electorales se resolvían desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en México existió por muchos años, insisto, más de un siglo y medio, los llamados colegios electorales. Y esta era la característica esencial de la resolución de disputas electorales en nuestro país. La resolvía un órgano político. Las cámaras del Congreso de la Unión se erigían en colegio electoral y calificaban las elecciones. En otras palabras, resolvían los conflictos o diferencias que se presentaran con motivo de las elecciones en nuestro país. Y este es un gran periodo que inicia en 1824 y termina en 1987. ¿Qué pasó? Ustedes dirán, es un periodo muy grande. ¿Nunca hubo alguna variante? Sí, hay algunos datos relevantes que quisiera hacerles referencia en este módulo. Primero, durante este gran periodo vino o se estableció la llamada tesis de la incompetencia de origen. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX, donde ustedes recordarán también muy bien, existía en nuestro orden constitucional una Suprema Corte de Justicia de la Nación compuesta por extraordinarios juristas y que desde luego jugaban un papel relevante. No podía ser de otra manera, estamos hablando del siglo XIX, jugaba también al ejercicio del poder político. Y la tesis de la incompetencia de origen surge de la idea del ministro José María Iglesias. A propósito de un amparo llamado Amparo Morelos, en el que se impugnaba una ley de hacienda municipal en el estado de Morelos y donde se controvertía la constitucionalidad de la ley porque provenía, según los recurrentes, de un órgano ilegítimo. Es decir, que en la composición tanto del Ejecutivo Estatal como del Congreso del Estado habían participado personas que no tenían la legitimidad para poder actuar. En otras palabras, a propósito de impugnar en el amparo una ley, controvertían la legitimidad de quien la había expedido.
y por eso la denominación de incompetencia de origen. La norma es inconstitucional porque proviene de un órgano que es incompetente de origen. Esto generó, desde luego, al interior de la Corte sus resistencias y sobreviene una tesis totalmente contraria, una antítesis postulada por Ignacio Luis Vallarta, quien en el voto particular en el amparo de León Guzmán en 1877 establece un criterio que en adelante permearía el modelo de justicia en nuestro país. No solo el de la justicia del amparo, sino el de la justicia electoral. ¿En qué consistía esta tesis de Ignacio Luis Vallarta? Decía que las cuestiones político-electorales no eran justiciables. ¿Por qué? Porque existía un artículo 16 constitucional que preveía que los actos y resoluciones de las autoridades tenían que estar fundados y motivados y emitidos por autoridad competente. Y entonces, al interpretar qué significaba autoridad competente, Ignacio Luis Vallarta lo apoyó en el siguiente aspecto. La competencia a la que se refiere la Constitución es exclusivamente a la atribución jurídica que las leyes dan a un cierto servidor público, a una autoridad para emitir actos jurídicamente válidos. La competencia que da la Constitución, a la que se refiere el artículo 16 de la Constitución de 1857, decía Ignacio Luis Vallarta, no se refiere a revisar si alguien que emite un acto de autoridad es legítimo o no, sino alguien que emite un acto de autoridad tiene competencia para hacerlo. Y esta es la tesis que se impone. Y desde entonces, la visión de que en el juicio de amparo no se podían justiciabilizar los actos político-electorales se estableció y se arraigó de manera preponderante en nuestro país. Y entonces, desde esa época, se determinó la improcedencia del juicio de amparo para revisar actos político-electorales. Incluso este debate que se dio a nivel judicial permeó en el constituyente de 1916-1917, encabezados por el diputado Machorro Narváez e Hilario Medina, quienes cada uno defendían por su lado alguna de estas tesis. Se impuso, insisto, con un gran arraigo, que el Poder Judicial de la Federación no se involucrara en la revisión de asuntos político-electorales. Las crónicas de la época recogen la idea de que la oposición firme y fáctica sobre este punto era que la política era sucia, la política corrompía, y el Poder Judicial no podía involucrarse en la resolución de estos conflictos porque corría el riesgo de ensuciar la pulcritud que debiera imperar. Y este argumento de que la política podía corromper al Poder Judicial de la Federación impidió, desde luego, que se involucrara en la resolución de conflictos electorales. Tan es así que en la Ley de Amparo de 1936 se incorporó al texto de la misma la imposibilidad de que a través del amparo se resolvieran o se controvirtieran actos o declaraciones de los presidentes de casilla, de las juntas computadoras o colegios electorales en materia de elecciones. En ese sentido, insisto, se arraigó un modelo de justicia de amparo que excluía por disposición legal, pero también por convicción política, el conocimiento de controversias de índole electoral. Incluso, si ustedes buscan en el ius de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encontrarán todavía tesis históricas de esta época. Hay una que se refiere a que los derechos políticos electorales, desde luego, no son controlables a través del juicio de amparo,
porque no se trata de garantías individuales. Ustedes recordarán que antes de la reforma constitucional del 2011, en nuestro país se hablaba de garantías individuales, incluso el título primero de la Constitución hacía referencia a garantías individuales. Y era una versión muy positivista del sistema, es decir, el Estado dotaba de derechos a las personas. Hoy el Estado reconoce los derechos de las personas. Pero bueno, retomo la idea de que el amparo era improcedente en materia electoral. Entonces ustedes considerarán aquí que existía un bloque de derechos muy importantes en la vida de las personas que no era posible que ningún tribunal los pudiera revisar. ¿Cuál es? El derecho de votar, ser votado, de afiliación o asociación en materia político-electoral. La tesis de jurisprudencia a la que me refiero lleva por rubro derechos políticos improcedencia. E inclusive, buena parte de los doctrinarios de finales del siglo pasado recogían en sus libros esta tesis. Todavía, tristemente, hay personas que hoy día debaten aún, me parece que es estéril el debate, si los derechos político-electorales son propiamente derechos humanos o no. Desde luego, no solo son derechos humanos porque están reconocidos en la Constitución y en las convenciones internacionales, sino porque representan, a final de cuentas, elementos indispensables para el ejercicio incluso de otros derechos humanos de esta naturaleza o de estas características duras. Reitero, fue un periodo muy largo y, desde luego, a pesar de la restricción legal y de la visión que había dentro del Poder Judicial de la Federación de no involucrarse en este tipo de problemas político-electorales, esto no implicó que no surgieran problemas de esta naturaleza y que no hubiera personas que intentaran acudir ante los tribunales de amparo en defensa de sus derechos. Y entonces podemos recoger en esta, digamos, periodo intermedio del siglo XX una serie de precedentes en materia de amparo que de manera importante empezaron a vincular los derechos humanos o las garantías individuales entonces llamadas con derechos políticos, de manera tal que pudieran a través del juicio de amparo resolver alguno de estos casos. Por ejemplo, el amparo José Falcón y Agraviados en contra del gobernador de Zacatecas. Y aquí la procedencia del amparo estuvo determinada porque junto con el derecho político electoral se estaban violando las garantías individuales. Y entonces el argumento que se daba en el amparo para no desechar una demanda de esta naturaleza es que no se podía calificar a priori que hubiera o no una violación a derechos humanos. Tenía que resolverse en el fondo esta indisoluble vinculación. Y entonces podemos encontrar ya una primera excepción a que el Poder Judicial de la Federación conociera de controversias político-electorales. En aquellos casos que junto con las garantías individuales estuviera involucrado un derecho de naturaleza político-electoral. Una excepción más a esta prohibición que existía o que existe aún en la ley de amparo fueron casos como el amparo de Pablo García y coagraviados en contra del gobernador de Puebla, resuelto en 1936. Y era un amparo en el que se combatió la destitución injustificada de un cargo de elección popular. Desde luego, la destitución de un cargo de elección popular, para nosotros hoy día, evidentemente estamos en presencia de un derecho político electoral, del debido ejercicio del cargo. Pero en aquel entonces fue a través del juicio de amparo que se pudo controlar este tipo de actos, dado que la orden del gobernador de un estado para que se depongan los miembros de un ayuntamiento, así como para que se les prive de sus emolumentos que percibían
como consecuencia del ejercicio del cargo, decían, se debe conceder la suspensión en el amparo, porque es de orden público que los funcionarios sigan en el desempeño de su encargo y no pueden ser depuestos del mismo sino mediante un procedimiento que fije la legislación local. Entonces aquí lo que se estaba protegiendo era la existencia de un procedimiento y la necesidad de que alguien se mantuviera en el cargo y que para poderlos separar tenía que haber, insisto, un procedimiento previsto legalmente, cerrando las puertas a la discrecionalidad de un gobernador a través del juicio de amparo. Pero como ustedes podrán comprender de inmediato, es que a través de este mecanismo, a final de cuentas, se estaba defendiendo un derecho político electoral de aquellas personas que habían sido electas popularmente. Sobre este punto, también en el ius de la Suprema Corte podrán encontrar tesis de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación que se hacen cargo de estos temas. En resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, podemos encontrar los siguientes criterios de este gran periodo de la resolución de controversias por un órgano de naturaleza política, es decir, un colegio electoral resolviendo las controversias. Y de manera excepcional encontramos la improcedencia del amparo contra actos que violen derechos político-electorales, la procedencia del amparo en aquellos casos en los que con la afectación de los derechos políticos se vulneraran garantías individuales y la procedencia del amparo en aquellos casos en que se haya dado la destitución de una persona que ocupa un cargo de elección popular sin que se satisfaga el procedimiento establecido en la Constitución o ley local para ello. Viene con posterioridad una reforma importantísima en la vida democrática de nuestro país. La reforma política de 1977, que ustedes recordarán en la parte sustantiva, modificó buena parte de las reglas democráticas y creo que por lo que más se le recuerda a esta reforma es que le dio representatividad a las minorías en los órganos legislativos. Pero en materia de justicia electoral o en materia de resolución de controversias en materia electoral, ¿qué estableció esta reforma? Esta reforma le dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades para conocer y resolver de algunos tipos de juicio en los que se involucraran estos derechos de índole electoral. Y así la reforma política de 1977 le dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para conocer del recurso de reclamación, del recurso de inconformidad, del recurso de protesta y del recurso de queja. Y la Corte podía resolver esto, las personas podían llevar sus casos ante la Suprema Corte contra actos del Registro Nacional de Electores, contra los resultados de escrutinio y cómputo en la casilla, o contra los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa. Pero ¿qué pasaba con las decisiones de la Corte? Pues las decisiones de la Corte no eran la última palabra. Las decisiones de la Corte podían no ser acatadas o no eran vinculantes para el colegio electoral. Entonces la última palabra la tenía un órgano de naturaleza política, pero la importancia de este modelo en el que a la Corte se le dieron atribuciones para conocer de aspectos político-electorales es que es, desde mi punto de vista, el antecedente más directo de nuestra justicia electoral, donde a un órgano del Poder Judicial de la Federación se le dan atribuciones para resolver controversias de naturaleza electoral. Recuerden también, y este dato es importante, que en esta reforma de 77 se le dio a la Suprema Corte la facultad de investigación
que podía ser la de oficio cuando se pusiera en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. Facultad que después se le quitó a la Corte, desde luego, porque se constituyó, más adelante lo platicaremos, un robusto sistema de medios de impugnación en materia electoral que ahora sí dotó de plena jurisdicción a los tribunales del Poder Judicial de la Federación.